buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para todos y para todas. Pues en primer lugar, saludar la socialización del profesor Juan Carlos. Me parece que retoma una de las funciones más importantes de la práctica docente intelectual, que tiene que ver con la lectura del contexto, y en este caso de un contexto socionatural, y en esa dimensión histórica y sociológica, es decir, mirarlo en su devenir y en el eterno presente en el que estamos, y creo que desde ahí hay que partir para hacer ese ejercicio docente intelectual, que es el que se reivindica en mi facultad. Cuando llegué a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, siempre los mayores y las mayoras, los profesores y las profesoras que estaban en ese momento y que pertenecieron al movimiento pedagógico, reivindicaban la docencia intelectual, y creo que el punto de partida es el conocimiento del contexto. Yo ahí digamos que tengo una pelea con el concepto territorio. Sabemos que territorio viene de terror y es porque se concibe en ciencia política como una espacialidad, temporalidad apropiada por la fuerza. Sé que las organizaciones sociales de América Latina han redimensionado el concepto. De hecho, en Colombia hablamos de paz territorial, pero a mí me gusta más hablar de espacialidades, temporalidades, es decir, espacios y tiempos apropiados socialmente, porque ya sabemos que vivimos en esa doble dimensión, la del espacio, el tiempo, y más de la relación entre lo local, lo regional y lo global. Entonces yo hablaría más bien, pero eso es para que lo discutamos ahorita, de que la función docente intelectual comienza por la comprensión de lo local en esa relación con lo regional y con lo global. Y por demás, pues interesantísimo el trabajo del colega, y digo colega porque yo también trabajé mucho rato en lo que llamamos dinamización sociocultural, y son unas prácticas educativas fabulosas que tienen que aportarle mucho a la educación escolarizada formal. Y digo, bueno, saludar la invitación a este quinto congreso. Me parece muy interesante que ya vayan por la quinta versión, y así tan organizados como, como ha mostrado el profesor Omar desde casi principio de año, que es muy organizado, muy bien planeado, planificado. También saludar la temática, sí, hablar que la educación, o decir o postular que la educación debe ser creadora, que en la sociedad deben de imperar los afectos, y también sabemos ya el cuidado, ¿cierto? O más bien que el afecto lleva al cuidado y que el cuidado lleva al afecto, y reivindicar pues ya el tema de la paz mundial, o más bien de la paz global, porque también sabemos que mundo es aquella manera como en Europa Occidental denominaban a sus espacialidades, temporalidades. Entonces sería hablar más bien, pues desde mi punto de vista otra vez, de la convivencia pacífica local, regional y global. Em, mm, bueno, y me parecía que este título evocaba o que servía como fundamento de una educación que pienso que ha de propiciar el desarrollo de las capacidades de las personas para tornar más digna, es decir, más respetable la condición humana, que es lo que creo que es el fundamento de la convivencia pacífica en el entorno que ya sabemos que el entorno humano es un entorno socionatural.
Saludar también que estemos aquí colegas de tres países, de México, de Chile y de Colombia, pues con mi saludo al profesor Omar, al profesor Juan Carlos, saludar a la doctora Heréndira y al doctor Luis Reyes. Y decía que sí, que me voy a bueno, que se hace un llamado a hablar de política educativa, de escuela y de comunidad, y como lo anunció el profesor Omar, me centraré en la educación política en la escuela, que ha precisamente de reflejarse en la sociedad, en en esa relación estrecha que tiene que existir entre la escuela como espacio de humanización, tal y como nos lo enseñó Maturana, desde allí, desde Chile, uno lo enseñaron Maturana y Varela, y en esa formación humana o en ese proceso de humanización, la educación entendida como humanización, como la educación política es central para que podamos convivir pacíficamente y esto, digamos, a través de hacer las paces, no solamente en Colombia, sino en los distintos países de Latinoamérica. Ahorita se está viviendo en este momento precisamente una situación humanitaria terrible en Ecuador. La cantidad de personas asesinadas y desaparecidas por el régimen de Noboa es alarmante. Ayer en manifestaciones contra el presidente que sucedió a a la presidenta Boluarte, que a su vez traicionó a a un presidente que, por cierto, fue profesor, murió por lo menos o fue asesinada por lo menos una persona. Entonces, vemos que a pesar de los avances en democratización y en tratar de convivir pacíficamente, tenemos muchas urgencias a nivel de desterrar la coacción y más la violencia como formas o como medios del campo político y desde la educación política y específicamente de la formación política podemos hacer mucho. Entonces, preparé una, una, una ponencia, lo puedo llamar así, donde primero me referiría al concepto de educación política, luego a esas dimensiones de la formación política, luego me centraré en la dimensión de lo sensible y presentaré qué se puede trabajar en esa dimensión y finalmente anunciaré tres métodos de formación política. Uno lo he denominado DAR, otro DDN y otro, pues el nombre no es muy novedoso, de deliberación. Con relación al concepto de educación política, lo que he planteado es que para definir este concepto se pueden distinguir y luego relacionar dos de sus componentes, el de educación como humanización y el de política. Con relación al concepto de educación, permítame un segundito, voy a tener que cambiar de lentes. Con relación al concepto de educación, ya lo había anunciado, se puede definir como un proceso de humanización. Esta definición la construyo desde ese hermoso texto El árbol del conocimiento de Maturana y Varela. Y a su vez en este proceso se pueden distinguir otros dos, el de socialización y el de formación. Con respecto al concepto política, este se puede definir como aquel campo de las sociedades mediante el cual las personas y las colectividades que éstas conforman pueden ordenar las sociedades mediante el ejercicio del poder social coercitivo. En cuanto a la relación entre estos dos conceptos, la educación política comporta unas finalidades y unos medios. Las finalidades se refieren a que los procesos de educación política permiten que en las sociedades se generen efectos amables o efectos deleznables. Es decir, o sea, no podemos volver a decir que
o desde mi punto de vista no se puede volver a decir que nos hace falta educación política. No, nos estamos educando política desde que nacemos, solo que hay una educación política que puede construir efectos amables y otra deleznables. Y en estos efectos amables o también deleznables trascienden en la condición humana y esto tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces diría que existen cuatro campos y se pueden identificar esos como efectos amables, el reconocimiento, y lo trabajo desde Honet, la participación desde Sani, la redistribución desde Fraser, y uno que me ha interesado mucho, que es la construcción de relaciones termorreguladas o de reciprocidad entre las distintas formas de sociabilidad que caracterizan las distintas formas que adopta la vida. Y como efectos deleznables, por contra el reconocimiento, la reificación, que según Honet es lo contrario de reconocimiento, o sea, reificación o objetualización o cosificación, la participación como contraria a la movilización, la monopolización desde Fraser como contraria a la redistribución y lo contrario de una relación capitalista, porque es una relación social, también hablando desde Marx, son las relaciones termorreguladas. Y esto haría que las sociedades o se tornaran más amables o más deleznables desde la educación política. Esto, digamos, sacando del conocimiento del sentido común lo que es la educación política. Ahora, en la educación política distingo la socialización política, que es la que se hace cotidianamente y en distintas instituciones de la sociedad, y la formación política, que es en la que me voy a centrar en este momento. Y en la y con relación a la formación política, yo he identificado hasta ahora 9 dimensiones desde las que se pueden hacer procesos de formación política, que es la que se hace en ese espacio extraordinario de humanización que es la escuela y por parte de profesionales como nosotras, como nosotros, del campo de la educación y que tiene, esta sería la tercera característica de la formación, por lo menos esa lectura de contexto de la que hemos de partir y que resaltó el profesor Juan Carlos, la definición de finalidades, la creación o construcción más bien, la construcción de contenidos o de conocimientos escolares que debe hacerse por parte del profesorado y en el contexto de grupos de trabajo académico transdisciplinario de docentes y la creación de métodos o procedimientos o técnicas para desarrollar los procesos de formación y finalmente la precisión de los procesos de evaluación y de calificación que son también el resultado de los procesos de formación. Todo esto explícito. Entonces diferencio la socialización de la formación porque la formación es explícita porque se desarrolla de manera extraordinaria y en una institución específica que es la escuela, que por cierto no fue creada en el siglo XVIII, fue creada en Asiria, que nos enseñó, que civilizó a toda la humanidad en todos los campos, es decir, desde Oriente. La civilización no viene desde el occidente occidental de Europa y que se desarrolla por parte de profesionales que hacemos lectura de contexto, definimos métodos, construimos los conocimientos escolares, es decir, los contenidos, creamos métodos y diseñamos procesos de evaluación y de calificación. Y esas dimensiones, hasta ahora de la formación política, he identificado 9. La primera la he titulado con Rancière Dimensión de lo sensible, que para mí va del sentir a los sentimientos al sentido,
La segunda dimensión es de los conocimientos a los saberes, valorar tanto el conocimiento científico como los saberes afrodiaspóricos, los ancestrales y sobre todo los de organizaciones políticas, tanto rurales como campesinas como urbanas, sabiendo que lo rural no es igual a lo campesino. De hecho, estamos en un proceso de descampesinización. La tercera dimensión debería de ir de lo íntimo a lo privado y a lo público, tal y como somos en el ámbito íntimo, somos en el público. La cuarta debería ir de lo cultural a lo político, a lo económico y a lo ambiental. La quinta de lo local a lo regional y a lo global. La sexta de la concepción a la acción. La séptima de lo lineal a lo irradiante. La octava de la teoría a la práctica y a la praxis, volviendo a Falsborda y retomando también a Freire, y la novena de lo deleznable a lo amable. Estas son las dimensiones que he identificado de la formación política que deberíamos de realizar en la escuela, y me voy a centrar en la que más he trabajado, que es la dimensión de lo sensible. Y para esto se me olvidó por dónde puedo compartir pantalla, Omar. Es en una flechita que está dentro de un cuadrito verde en el menú de opciones Ah, de sí, la parte inferior. ya la vi, sí. Y no me gusta ser el verdugo del tiempo, querida Maruita. Unos Ah, cuatro, ¿cuánto? 5 minutitos, por favor. Ah, sí, perfecto. Ya aquí Muchas solamente gracias. voy a Muchas gracias. a compartir el cuadro. ¿Sí se está viendo? Sí, ya lo vemos, un cuadro en Uh, Word. bueno, perfecto, porque yo Si aquí lo no pudieras sé, hacer un poquito más no sé grande, por qué no lo veo. ¿Así? bueno, no sé si estén de acuerdo en ese tamañito o quieran que lo hagamos un poco más Igual lo extenso. voy a leer. Adelante. Bueno, entonces, en estas distintas dimensiones que he señalado, 9 dimensiones de los procesos de formación política, en la que más he estado y trabajando ahorita es en la dimensión de lo sensible, que la he titulado y la he trabajado así desde Rancière. Y aquí identifico 3 momentos o tres elementos, sí, con Rancière, elementos de lo sensible: el del sentir, el del sentimiento y el del sentido. ¿Cuál es la idea? Mediante un proceso formativo, eh, lograr que el estudiantado transforme su sentir en sentimiento y los sentimientos en sentido, entendiendo el sentir como una pulsión localizable en algún lugar del cuerpo, el sentimiento como una pulsión localizable en algún lugar de la mente, y los sentidos como conocimientos, aquí no me salió el ampliar el cuadro, como conocimientos o saberes que ya son de carácter consciente, están ubicadas en la psiquis, son mentales, pero a su vez nominables. Creo que el primer eh, escalón para poder dominar las emociones que en este momento están causando tantos estragos en el campo político, que son inefables, que devienen de los sentires, que son viscerales o entrañables, es poder nominar eh, los sentimientos que devienen de el sentir, y que en este momento están generando tantos interrogantes en el campo político, a partir de lo que sucede o o de lo que se puede comunicar a través de las redes sociales. Y entonces, retomando estos elementos, y con esto cierro, he identificado algo, digamos, como un camino para trabajar esta dimensión de lo sensible en los procesos de formación política. Y la primera sería la ontológica, y entonces aquí trabajar en torno al reconocimiento
al concepto Ubuntu y al de reciprocidad. Y aquí señalo las técnicas. La axiológica, que sería trabajar en torno al concepto mismo de valor. Y aquí dos que me parecen centrales, o sea, sabemos en teoría de valores que todo valor es correlativo. El amor para mí sería correlativo al respeto y la libertad correlativa a la responsabilidad. Sabemos que una libertad sin responsabilidad ya lo está sufriendo Milei en este momento en la Argentina. Es temeraria y lleva a que nos perdamos de nosotras mismas. Luego el nivel neoseológico epistemológico, y aquí es reflexionar sobre la acción social, que es de carácter prudente. Aquí me baso en Weber, por contra de la acción no empresarial, que es de carácter temerario. Después la dimensión teórica. Y aquí estoy trabajando sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de los conflictos. Entonces, eh, desde FISA, la superación de los conflictos, la no violencia, el concepto de paces, el de paz cotidiana, el de derecho o titularidad y derechos y tres códigos de derechos específicos: el de derechos humanos que tienen que cumplir los estados, el de IH que tienen que cumplir lo que llamaría bandas, jefaturas y tribus. Luego hablaríamos de eso, y los códigos penales que tendrían al que tendrían que temerle las mafias. Luego estaría la dimensión política, y aquí se trabajan o se propone trabajar los caracteres personales y colectivos libertario y autoritario y sus correlatos en los ordenamientos sociales, que son los democráticos y los autocráticos. En la metódica, aprender a construir experiencia, y aquí es donde se ubican los tres métodos de formación política, que para trabajarlos tienen como fundamento esta dimensión de lo sensible y estas posturas, y finalmente mirar cómo desde lo estético, cómo nos comportamos después de haber vivido este proceso, porque esta dimensión estética es el estilo o las formas o las maneras como aparecemos en los espacios íntimos, privados y públicos. Esto pues fue solo como, digamos, mencionar el concepto de educación política, el de formación política, las dimensiones que identifico, y especificar el trabajo formativo de alguna de esas dimensiones. Esto en la relación entre escuela y lo que yo denominaría más bien convivencia pacífica. Gracias, profe Omar. No sé si de pronto me pasé un poquito más. No, muy bien, muchísimas gracias, querida María Eugenia, doctora María Eugenia Villa. Acá en la facultad hay un profesor que se llama Raúl Zamorano Farías y él trabaja mucho la distinción entre concepto y palabra. ¿Por qué lo digo? Porque desglosaste. ¿No? En muy poquito tiempo diste un ejercicio de cómo se trabaja con conceptos. Y eso me parece un ejercicio metodológico muy puntual, que no lo esperábamos, pero fue muy ilustrativo y ayuda muchísimo, en verdad. Gracias. Una pregunta, querida Marvita. Este libro, tú citaste a Rancière cuando hablabas de este tránsito del sentir al sentido. ¿Es el mismo autor que escribe el del maestro ignorante? Es que te pregunto porque yo no... bueno, me gustaría saber el libro o el material en el que te apoyaste para hacer este tránsito del sentir al sentido, porque me pareció bien interesante y me gustaría conocerlo. Pues ahí sí tienes la referencia, está apagado tu micro. Si tuvieras la referencia, a lo mejor ahorita por chat, Así ¿cómo tenía ves? cerrada. Eh, la referencia del el referente, me- mediante el cual identifico o distingo el sentir y el sentimiento y el sentido, es Villa 2023. O sea, soy yo. Eh, mm, Ah, muy pero bien. desde esa lectura la hago desde el proceso académico de Rancière,
que lo engloba en la dimensión de lo sensible, o sea, Ya, digamos que el ya. proceso de construcción de conocimientos y saberes de Rancière es un proceso que gira en torno a lo que él llama lo sensible o la sensibilidad humana, y desde ahí es que él hace esa relación entre estética y política. No, pues Ya lo entonces, del maestro ignorante y El espectador emancipado son dos obras que corresponden a su horizonte axiológico, que es el de la emancipación. Entonces, ¿la educación para qué? Para la emancipación, mediante la relación entre lo sensible y el campo político, o más bien entender el papel que juega lo sensible en el campo político, y para mí es la educación de la sensibilidad. Entonces yo ya me venía pensando este paso del sentir al sentimiento y del sentido hace muchos años, hace más de 20 años, porque tiene que ver es con mis reflexiones personales, y ya lo estoy trabajando desde mí, aplicándolo a los pues procesos de entonces hay que leerte formación a ti. política. Entonces hay que leerte a La ti. referencia allí Ahí ya mándanos. 2023. No, pues entonces te digo, hay que leerte a ti, querida Maruita, ¿no? Aviéntanos tus documentos por el chat, caray, por favor, ¿no? Y Cuando lo en publique, verdad. porque soy muy mala para publicar. Eh, Pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias. En el orden, entonces continuaríamos con mi estimadísimo Luis Reyes García.